Hoy quiero tocar un tema que es muy especial en esta serie que hemos titulado Temas de interés para la iglesia. Temas de interés para la iglesia. Estos temas que estamos tocando los días domingos, un día como hoy, son cruciales en nuestra vida cristiana porque nos ayudan a despejar, a disipar tantas dudas que quizás tenemos durante el transcurrir en este caminar cristiano. Hoy quiero tocar este tema que he titulado Convirtiendo las tentaciones en triunfos. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos convertir esos momentos difíciles, esas tentaciones, cómo las podemos convertir nosotros en triunfos? ¿Cómo las podemos convertir en victoria? ¿Cómo nosotros podemos cambiar lo uno de lo otro? Eso que tal vez es una lucha, una batalla, ¿cómo la convertimos en una victoria? Quiero comenzar con una pregunta que es muy importante. ¿A cuánto les gustaría en esta mañana aprender cómo convertir las tentaciones en triunfos? Levanten la manito por favor y de paso estamos confirmando aquí audio. Ok, muy bien. Creo que eso es un interrogante, es una pregunta que siempre queremos resolver. Es una lucha porque indudablemente, como lo vamos a mirar durante el tema, es una lucha en la cual todos estamos expuestos. Todos de una u otra manera vamos a ser tentados y en muchas de esas oportunidades, si no decir todos, casi que la mayoría perdemos en algunas oportunidades. No en todas, pero en algunas. Donde decimos, ay, ¿por qué fallé en esto? ¿Por qué volví a hacer esto? ¿Por qué si yo había prometido? ¿Por qué si yo me había como propuesto no volver a hacer eso, no volver a fallar en eso? ¿Por qué volví a fallar en eso? Entonces, gran parte de lo que vamos a estar manejando, tal vez nos vamos a ir hoy y la próxima semana en poder, digamos, aclarar este punto, en tener las herramientas necesarias de cómo nosotros podemos convertir las tentaciones en triunfo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes sepan que esto es algo que es hereditario, que es como una predisposición al pecado, como que es algo que está, digamos, dentro de nosotros, como que es una inercia, como que es una fuerza que nos arrastra y que así nosotros luchemos. Y quiero decirle, aunque seamos cristianos, aunque seamos convertidos, aunque seamos salvos, nada de eso nos exime para que nosotros estemos en esa lucha. Qué bonito sería que nosotros digamos, no, ya soy convertido, ya soy un cristiano, ya asisto a una iglesia, ya no voy a tener tentaciones. Quiero decirles, mis amados, que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener tentaciones. Por lo general, esa fuerza que estamos hablando se llama la vieja naturaleza. Algunos lo llaman el viejo hombre. Y eso, pues, a otros le dan otro título y lo llaman la naturaleza adánica. Es decir, una naturaleza que viene de Adán. Es decir, es algo que está como entre nosotros que tenemos que estar ahí sorteando. Lo que vamos a aprender es cómo nosotros, obviamente sabiendo, ya siendo conscientes que eso lo vamos a tener, cómo nosotros logramos superar eso, cómo nosotros logramos que esa vieja naturaleza no nos termine venciendo, sino que al contrario nosotros podamos salir en victoria. Y eso es algo que tanto tú como yo lo tenemos, porque nacimos con eso y no podemos hacer nada para evitarlo. Los niños, los recién nacidos ya nacen con esa herencia porque todo lo heredamos de nuestros padres y nuestros padres lo heredaron también de sus padres y esos padres también lo heredaron de los padres de ellos y así sucesivamente. Es decir, es algo que viene, repito, de generación en generación. Es una predisposición, es algo que está aquí dentro de nosotros que nos lleva a pecar. Noten que a los niños pequeños no hay que enseñarles a pecar, ellos lo hacen de una forma natural. A los niños hay que enseñarles a mentir, ellos mienten. A los niños hay que enseñarles que esto es malo, ellos lo hacen. La lucha es enseñarle lo bueno porque lo malo ya viene ahí como que entre ese paquete, entre todo incluido de una persona cuando nace aquí en esta tierra, ya viene con eso. Y obvio, ustedes y yo, aunque seamos cristianos y yo, aunque por la misericordia de Dios el Señor me permita estar al frente de la congregación que es de Él, yo no puedo creerme santico y decir, no, yo sí no, y ustedes sí, y ninguno de los que estamos acá. Ninguno podemos decir, es que como nosotros somos cristianos, nosotros sí no, en cambio ustedes sí. No, mis amados, yo creo que todos estamos en esa lucha. Y yo quiero que por favor, si se identifican conmigo, levanten su manito para ver si este tema entra como que a cada uno de nosotros, como que un anillo al dedo, como guante a nuestra mano, y decimos, sí, creo que todos estamos en esa posición. Y la Biblia identifica esto y lo llama como el pecado de la carne, como que es algo que está ahí en nosotros, en la carne. A veces decimos, yo no sé cuántos de pronto han dicho que el diablo es el que los hace pecar.
Entonces nos justificamos, algunos se justifican diciendo, no, es que fue el diablo el que me hizo pecar. ¿Alguien ha pensado eso de pronto? ¿Alguien ha tenido eso en mente de decir, es que el diablo es el que me hace pecar? Y yo quiero decirles en esta mañana que el diablo no nos puede hacer pecar. Porque el pecado, es decir, el diablo puede llegar hasta un punto, hasta un límite donde nos puede tentar. Pero el que toma finalmente la decisión de pecar somos nosotros. Nosotros no podemos justificar diciendo, es que yo estaba inocente, yo soy santico y fue el diablo el que me hizo pecar. No, quiero decirles que el diablo no tiene el poder para hacernos pecar. Él tiene un límite, él tiene una barrera y él puede llegar hasta tentarnos. El pecado es algo que está interno, es algo que hace parte de nosotros, es algo que sale de la carne, es algo que es innato, repito una vez más, es algo que está en nosotros. El diablo no nos tentaría a menos que nosotros estemos animados a eso. Es decir, el diablo lo único que hace es animarnos. El diablo lo único que hace es como tirar esas cascaritas de banano ahí al piso a ver en qué momento nosotros las pisamos y caemos. Entonces él está lanzando esas cascaritas. Pero los que tomamos la decisión de pasar por encima de esa cáscara, de pisar la cáscara, somos nosotros. Podríamos pasar por un ladito, podríamos esquivarlas, pero algunos dicen, no, pues echémonos una canita al aire y pisan la cáscara y terminan cayendo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no podemos decir, fue el diablo. No, el diablo pone las cascaritas, el diablo pone las trampas, el diablo pone las tentaciones, pero finalmente, sí o sí, nosotros somos los que tomamos esa decisión. Porque si el diablo, escúchame lo que voy a decirles, si el diablo no existiera, yo estoy casi seguro que igual pecaríamos. ¿Es así o no? Levanten la mano si están de acuerdo. Si el diablo no existiera, igual nosotros pecaríamos. Entonces no podemos decir que es por culpa del diablo que nosotros pecamos. Es por culpa nuestra. Y como lo he dicho muchas veces, si nosotros queremos buscar un culpable por el cual pecamos, si queremos darle un nombre, si queremos buscar a esa persona, pues sencillamente saca tu documento de identidad, saca tu cédula y dile, él es el culpable de que yo peque. Somos nosotros mismos los culpables, somos nosotros los responsables cuando pecamos. No le echemos la culpa a las circunstancias, no le echemos la culpa, es que mi mamá, es que mi papá, es que la familia, es que el gobierno, es que el país, es que la crisis, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. No, absolutamente nada. Los únicos culpables, como para que vayamos colocando una base, los únicos culpables que nosotros pequemos, es decir, que caigamos en pecado, somos nosotros mismos. Y no tenemos a quién echarle la culpa. Tú no puedes echar la culpa, yo no puedo echar la culpa del pecado. Yo no puedo decir, no, es que lo que pasa es que yo fui el inocente y me sedujo tanto que yo, pobrecito, y uno es hombre y uno entonces cae. No, no nos pongamos con cuentos. Creo que ya muchos de los que estamos aquí tenemos una madurez en la vida espiritual. Creo que ya nosotros hemos pasado por muchas experiencias, por lo tanto tenemos que ser muy conscientes, muy realistas, que el único culpable, los únicos culpables cuando pecamos somos nosotros mismos. Ahora, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y Dios que es tan poderoso? Dios que es tan omnipotente, Dios que todo lo sabe, Dios que es soberano, ¿por qué Él no hace nada para que nosotros no seamos tentados? Algún otro podría preguntarse, bueno, si Dios realmente nos ama, si Él dice que somos sus hijos, si somos parte de la familia de Él, ¿por qué Él no quita esa seducción de nosotros para que nosotros no pequemos? ¿Por qué Él no nos protege para que nosotros seamos como inmunes a caer en pecado? Bueno, esta enseñanza o estas enseñanzas que vamos a tocar en estas próximas reuniones van a hablar sobre eso, nos van a aclarar muchas dudas. Por ahora quiero invitarles por favor que abran sus Biblias en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios, primera carta a los Corintios. Esta no es una carta que escribieron los Corintios, es una carta que Pablo escribió a los Corintios. Entonces lo correcto es primera a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 10. Y leeremos desde el verso 12 en adelante. Dice la escritura: así que el que piense o el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
Este es uno de los pasajes más estupendos, diríamos, una de las riquezas más grandes que nos ha dejado, es una de las armas más tremendas que nosotros tenemos como cristianos, porque lo que nos está diciendo es que el hombre por lo general trata de vencer en sus fuerzas. Él trata de encarar las cosas y decir, no, yo puedo, yo no necesito ni congregarme, no necesito ni leer la Biblia, no necesito orar, yo sé cómo salir de las situaciones. Y el hombre cree que tiene tanta fuerza, que tiene tanto poder, que tiene tanta capacidad, que él puede vencer, que él solo puede salir adelante de sus problemas, de las tentaciones. Entonces el hombre dice, no, yo sé hasta qué punto puedo tomar, yo sé cuándo decir aquí paro y no tomo más. Yo sé cómo, cuando sea tentado por alguna mujer, yo sé cómo poner límite a eso. Y el hombre cree que en sus fuerzas puede vencer. El hombre cree que en sus fuerzas puede enfrentar las tentaciones. Y yo quiero decirles que hay personas que miran las cosas desde diferentes puntos de vista. Y encontramos, podríamos decir, 2 o 3 grupos, en los cuales hallamos uno, que es el primer grupo, que simplemente ante la tentación, lo único que hace es ceder. Entonces está el grupo de las personas que ceden frente a la tentación. Y es como aquella persona, aquella mujer que dijo hace poco, dijo, yo puedo vencer cualquier cosa. Lo único que yo puedo vencer es la tentación. Entonces, sí, yo puedo hacer muchas cosas, pero cuando hay una tentación, ahí sí yo siempre caigo. Y ese es un problema porque hay una filosofía, hay una corriente, hay un pensamiento que pulula por todo lado. Y eso ha hecho que la gente como que se escude en eso y simplemente diga cosas como estas, que nosotros no debemos preocuparnos por la tentación, que si es algo que se siente, que si es algo que la persona se siente bien haciendo eso, desde que sea algo natural, desde que sea algo bonito, desde que sea algo hermoso, y que si tiene hermosura y que si es bonito, pues es bueno. Entonces abrieron una puerta inmensa para decirle, no importa lo que usted haga, si usted siente eso, si a usted le parece bien lo que está haciendo, si usted se siente cómodo en eso, si le parece bonito, si le parece hermoso, pues hágalo. Porque todo lo que usted sienta que es bueno, pues eso es de Dios y Dios va a patrocinar eso. Dios te va a apoyar. Si ese sentimiento tú lo tienes, pues Dios fue el que te colocó ese sentimiento, pues hágalo. Entonces, de cierta manera, con esa filosofía y esa forma de pensar, quiero decirles crudamente que los hombres, que la humanidad vive como animalitos. Si nosotros miramos cómo son los animales, entonces suena como duro, pero si uno lo mira en la realidad, uno dice, pues sí, así es. ¿Cómo son los animales? Los animales comen cuando quieren comer. Los animales beben cuando quieren beber. Los animales duermen cuando quieren dormir. Los animales tienen, digamos, actividad sexual cuando la necesitan. Y asimismo pasa con algunas personas. Estoy hablando de un grupo de personas que son aquellos que fácilmente ceden a la tentación. Porque un animal vive una vida de autosatisfacción. Un animal vive una vida de autopreservación. Entonces, por preservarse, por mantenerse, entonces pasa por encima de muchas personas. Para este caso, de muchos animales. Un animal quiere como autopropagarse y como que él quiere hacer las cosas a su manera. Entonces encontramos un grupo de personas que están viviendo de esa misma manera como viven los animales, que quieren hacer las cosas lo que él quiere. Entonces dicen, pues como tenemos una sola vida, entonces vamos a disfrutar la vida. Y para ellos llaman a eso los placeres, los desenfrenos, la perversión y toda serie de cosas. Para ellos lo llaman disfrutar la vida, porque tiene una sola vida y entonces hay que vivirla de la mejor manera. Y todo esto parte de una corriente, y ahí donde juegan un papel importante los docentes, los colegios, las universidades, porque en muchos colegios y universidades, por no decir en todas, entonces le enseñan a los niños que los seres humanos descienden de los animales. Y como ellos son también animales, pues actúan de esa manera. La única diferencia, dicen ellos, entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos somos más inteligentes. Somos unos animales más inteligentes que los otros. Por lo tanto, todos somos animales. Entonces, claro, como las personas se creen que son animales y los enseñan, casi que como que los programan, diciéndoles, usted es un animal. Entonces cuando ya la persona crece, cuando la persona ya se desarrolla, entonces actúa como tal porque le enseñaron, porque él tenía el concepto claro de que él es un animal y por lo tanto trata de vivir como un animal. Pero cuando nosotros miramos, la palabra de Dios habla de cosas diferentes.
Por eso entonces este primer grupo que estamos analizando acá es el grupo que cede a la tentación. Dice, pues hay que hacerlo. Si yo siento eso, pues lo hago. Si yo siento emborracharme, pues me emborracho. Y son personas que viven desenfrenadas, andan haciendo las cosas como quieren. Disfrutando, mujeres por acá, hijos por allá, no les interesa, no les importa su familia, ellos simplemente quieren como autosatisfacerse. Y esto lo vamos a tocar en el próximo tema, y es como que esa egolatría, como que de que yo me sienta bien, eso es lo que me importa y el resto no me interesa, ya cada quien, lo importante es que yo en esta vida quiero disfrutar, tener, hacer todo lo que yo quiero. Luego nos encontramos con otro grupo de personas que son aquellos que están en el digamos, en la parte opuesta. Son personas que dicen, no, yo tengo que pelear contra la tentación. Y entonces los encontramos en esta tierra, los encontramos caminando en esta vida, tratando de luchar contra la tentación, en sus fuerzas, que ese es el problema. Entonces yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo lo voy a lograr. Entonces en sus fuerzas, en su energía, en su capacidad, ellos tratan de luchar. En otras palabras, están luchando en la carne. Ellos creen que pueden. Ellos creen que ellos todo lo que quieran hacer y ellos pueden poner los límites donde sea, y entonces se la pasan luchando. Y son el grupo de personas que uno los ve luchando todo el tiempo, pero terminan fracasados. Y siguen fracasados, porque lo están haciendo en sus fuerzas. Esto me hace acordar como aquel niño que estaba ahí al pie de un huerto de árboles de manzana. Y entonces el granjero se acerca al niño y le dice, oye niño, ¿usted qué está haciendo? Usted, como yo lo estoy viendo hace ratico, y usted como que tiene ganas de robarse las manzanas. Y el niño se voltea a mirar al hombre y dice, no, yo no estoy tratando de robar las manzanas. Yo lo que estoy tratando es de no hacerlo. Es decir, él estaba en esa lucha de que robo o no robo. Entonces él dice, estoy tratando es de no hacerlo. O sea, estoy luchando en mis fuerzas para no hacerlo. Así encontramos unas personas que tratan, pero muchas veces no lo logran. Porque en nuestras fuerzas humanas, en nuestra capacidad humana, nosotros vamos a ser derrotados. Nosotros como seres humanos, si queremos salir adelante en nuestra fuerza, a nuestra manera, no lo vamos a lograr. Razón tenía el Señor Jesucristo cuando dijo que apartados de Él, nada podemos hacer. Y son principios, amados y amadas del Señor, que nos ayudan para nosotros decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque muchas veces lo tratamos nosotros de hacer. Yo no sé cuántos están aquí conmigo que lo han tratado de hacer, pero que finalmente sucumben, que finalmente terminan derrotados. Y claro, mis amados, por supuesto terminamos derrotados porque nosotros, si lo hacemos en nuestra capacidad, tarde que temprano terminamos cediendo a la tentación. O, por más que luchemos, terminamos cansados, terminamos fatigados y sin resultados. Entonces, concluimos aquí en esta parte. En nuestra carne, en nuestras fuerzas, nosotros no lo podemos hacer. La salida, entonces, frente a las tentaciones, que repito, como lo dije en la introducción, la vamos a tener hasta el final. Pero para poder nosotros pasar de esa tentación, de esa lucha, a convertirlo en una victoria, en un triunfo, la única manera, quiero decirles, la única manera para poderlo lograr es venciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Es por medio del Señor Jesucristo donde nosotros finalmente podemos convertir las tentaciones en triunfos. Entonces el gran secreto que Dios nos comienza a mostrar de aquí en esto, es como Dios armándonos aquí un rompecabezas, es que nosotros en nuestra fuerza no podemos. Que nosotros no somos animales, sino que nosotros verdaderamente dependemos de Dios y que mientras estemos tomados de la mano de Dios, vamos a poder salir adelante. Ahora, quiero en esta siguiente parte mostrarles a ustedes cómo podemos nosotros convertir esas tentaciones en triunfos. Pero para eso, entonces nosotros tenemos que mirar, número uno, ¿quiénes son los que están sujetos de las tentaciones? O sea, las tentaciones, ¿a quién vienen? En otras palabras, ¿quiénes son los tentados? O mejor aún, ¿quiénes somos los tentados? ¿Quiénes estamos objeto de ser tentados? Es decir, ¿para quién vienen las tentaciones? Y en este pasaje que estamos leyendo de 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, noten que esto simplemente es una advertencia no para algunas personas, sino que es una advertencia, diría, que es para todos. Porque todos estamos sujetos a eso. Porque todos estamos expuestos a ser tentados. Levante la mano en esta mañana aquel que diga,
yo no estoy sujeto a ser tentado. La tentación no me va a llegar a mí. Y yo creo que ninguno podemos levantar la mano. Pero si preguntase, ¿cuántos creen, cuántos piensan o cuántos están seguros que vamos a ser tentados, que estamos expuestos a ser tentados? Levanten la mano. Entonces alguno de pronto se sorprende y dice, pastor, ¿y usted por qué levanta la mano? ¿Será que usted también, pastor, puede estar tentado? Y yo tengo que decirles en esta mañana, claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces muchos dicen, no, pero ¿cómo así? Si uno está consagrado, si uno está leyendo la Biblia, si uno está orando, si uno está dedicado a las cosas de Dios, ¿cómo puede ser tentado? Algunos se pueden sorprender esta mañana y dicen, ay, ¿cómo así? Y abre los ojos y dice, ¿cómo así que los pastores también pueden ser tentados? Y claro, mis amados, escúchenme por favor, el mismo Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Jesús hecho hombre, cuando habitó en esta tierra, ¿cuántos saben que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás? Claro, mis amados, el mismo Dios encarnado en Cristo. Entonces, si Jesús fue tentado, quiere decir que cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que escuchen este mensaje, también tiene que ser conscientes que también podemos ser tentados. Es más, quiero decirles algo más. Satanás apunta sus cañones, apunta todo su arsenal en aquellas personas que hacen parte del ministerio, aquellas personas que son líderes espirituales. Escúchenme, porque Satanás sabe que si logra derribar la cabeza, es decir, la persona visible, el líder, la persona que es, digamos, punto de inspiración, la persona que está como punta de lanza en una congregación, en un grupo, lo que sea, él sabe que si logra derribar esa cabeza, todo el cuerpo va a ser afectado. Satanás sabe que con el coletazo, cuando la persona cae, en ese coletazo que da cuando cae esa persona, va a derribar a muchos. Y posiblemente en esta mañana tú que estás acá, podrías ser víctima, podrías haber pasado por esa situación, donde aquella persona donde tú habías puesto la esperanza, aquella persona que tú la veías como ese, entre comillas, ese modelo, aquella persona donde la cual tú habías confiado digamos, el crecimiento espiritual, la formación espiritual, la enseñanza y lo demás, cuando tú viste que esa persona falló, cuando esa persona cayó, es así que de cierta manera tú fuiste afectado. Ahora, mucho más se afectan aquellas personas que han puesto 100% su confianza en esa persona, que es un error, entre otros. Porque las personas que sí respetan a esa persona que está en autoridad, porque de hecho la Biblia dice que tenemos que respetar a las personas que Él ha puesto en autoridad. Lo respetan, pero siempre guardando ese lineamiento, diciendo, sí, yo lo respeto, sí, es una persona que me ayuda, me motiva, sí, me enseña, yo le agradezco mucho, pero mi mirada está puesta en Dios, mi mirada está puesta en Cristo Jesús. Entonces, claro, esa persona de cierta manera se afecta, pero sigue adelante y dice, ok, esa persona falló y lo siento por él, pero yo sigo mi carrera porque estoy mirando a Cristo Jesús. Pero aquellos que solamente se centran en esa persona, obviamente es mucho más delicado. De hecho, están en maldición, porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces hay muchas personas que se centran en confiar en el líder como tal, llámese como se llame, y cuando esa persona cae, cuando esa persona falla, cuando esa persona es tentada y cede a la tentación y cae, pues claro, todas las personas que están ahí poniéndolo como el modelo a seguir, entonces pues se van para el piso también. Entonces cuando le preguntan, ¿y ustedes como cristianos también son tentados? ¿Ustedes como líderes son tentados? ¿Ustedes como pastores son tentados? Y tenemos que decir, sí, todos somos tentados. Entonces frente a este interrogante que estamos tratando de ir descifrando, ¿quiénes estamos sujetos a ser tentados? Yo le diría que todos nosotros. Yo le diría que cada uno de los que estamos aquí diariamente, porque es que eso es algo que es una batalla permanente. De hecho, la Biblia dice que estamos en una batalla. De hecho, el apóstol Pablo dijo que he vencido esa batalla, porque debemos entender, y por eso, amados, no podemos, perdónenme la palabra, que no podemos relajarnos. No podemos decir, no, yo ya como ya llevo tanto tiempo en la vida cristiana, yo como ya sé orar tanto, yo como he leído tanto la Biblia, he leído cuántas veces ya, entonces conmigo no va a pasar eso. No, mis amados. Por eso este pasaje de la Biblia en el versículo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga.
Porque es que ese es el gran problema, porque nos llenamos de orgullo y creemos que ya no dependemos de Dios, ya no necesitamos estar orando, ya necesitamos comunión con Dios, ya eso lo puedo solo. Y entonces el enemigo sabe por qué áreas, en qué áreas trabajar contra nosotros, por dónde vencernos, cuál es, perdóneme la palabra, como el lado flaco de cada uno de nosotros, que es diferente, cada quien tiene su lado flaco, ¿es así o no? Tal vez algunos son tentados por la parte del licor, por ejemplo, pero tal vez otros no, otros dicen, no, esa parte a mí no me afecta, pero otros sí, otros por el lado de las tentaciones sexuales, otros por cualquier vicio o cualquier otra cosa. Pero quiero decirles, amada iglesia del Señor, porque eso es un mensaje para la iglesia, eso es una carta que el Señor le escribió a la iglesia allá en Corinto. Quiero decirles que nosotros enfrentamos diariamente las tentaciones, en todas las áreas. El orgullo, otros el materialismo, otros la deshonestidad, otros posiblemente la avaricia, otros los deseos de la carne. Y todo ese tipo de tentaciones están siempre ahí al acecho. Por eso la Biblia dice que el diablo es como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, mis amados, lo peor que nos puede pasar a nosotros es desconectarnos de las cosas de Dios. El hecho que nosotros seamos salvos, el hecho que nosotros seamos cristianos, no nos hace inmunes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Levante por favor su manito, coloque un amén ahí en el chat, si estás en Facebook, si estás aquí en Zoom. Nosotros no somos inmunes. Eso es algo que nosotros debemos tener muy claro. Pero rápidamente quiero decirles que el ser tentado no es pecado. Esto es importante que también lo tengamos en cuenta. Si tú estás siendo tentado en este momento, en el momento que yo sea tentado, eso no quiere decir que esté en pecado. Y sabemos, porque la Biblia nos enseña, que Jesucristo, dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Jesús en esta tierra, en el transitar en esta tierra, por todo lado fue tentado, pero sin pecado. El hecho de que una persona sea tentada no quiere decir que esté en pecado. Esto parece que es como una advertencia que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Es como una advertencia contra el orgullo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque uno de los problemas más serios que nosotros cometemos como cristianos, entre otras, es que nos volvemos como profesionales ya en esto. Ah, no, yo ya me sé eso, ese mensaje yo lo sé, yo ya he escuchado eso, yo me sé todo. Y llegamos como los hijos, muchos hijos que yo sé, y el papá le está advirtiendo, la mamá le está advirtiendo, tenga cuidado, mamá, yo sé, deje la cantaleta, mamá, yo sé. Y a veces nosotros como cristianos también tenemos esa actitud, ya sé. Por eso él dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque el hombre orgulloso, escúcheme por favor, el hombre orgulloso tienta al diablo para que lo tiente. Entonces como que yo no puedo, conmigo no puede. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está tentando al diablo como diciendo, a ver, demuestre que usted me puede tentar. Entonces está como desafiando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mis amados, nosotros podemos vencer a Satanás, sí, pero quiero decir, no en nuestras fuerzas. Porque si nosotros nos ponemos, digamos de esta manera, cara a cara, en nuestras fuerzas tratar de enfrentar a Satanás y vencerlo, posiblemente Satanás nos gane. Porque él es muy astuto. Por eso nosotros no podemos en nuestras fuerzas tratar de tentar a Satanás para que nos tiente. Lo mejor es en el Señor, tomados de la mano del Señor. Porque si nosotros vamos tomados de la mano del Señor, Satanás no puede tener victoria contra nosotros. El gran problema que mucho pueblo cristiano ha tenido, muchos del pueblo cristiano han tenido durante la historia, es que han tratado de querer encarar a Satanás y tratar de vencerlo en sus fuerzas. Y finalmente Satanás a muchos, no digo que a todos, pero muchos termina haciéndolos caer. Por eso tengamos mucho cuidado. El hombre que está, tratando de luchar contra la tentación en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, es un hombre, es una persona que está caminando hacia su caída. Yo puedo, yo no necesito eso para que uno congregar, es que eso con los pastores, es que unos pastores no sé qué, es que esas iglesias, entonces yo puedo, yo no necesito ni congregarme ni nada, yo puedo solo. Ten mucho cuidado,
Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros escuchamos la palabra, precisamente es para este tipo de temas, para que Dios nos va dando las armas necesarias, la capacitación necesaria, para que cuando vengan esos problemas nosotros nos acordamos de una enseñanza, nos acordamos de la palabra y decimos, ay, claro, este es el momento donde tengo que poner en práctica lo que yo aprendí a través de aquella predicación. Por eso es importante, por eso el Señor dice que no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Tengamos mucho cuidado. Ahora, si tú estás en un lugar donde no te estás edificando espiritualmente, pues huye de ese lugar, porque tampoco estás obligado a tener que estar en un lugar sin que tú estés siendo edificado espiritualmente. Pero la iglesia del Señor, y ustedes lo saben porque lo hemos dicho muchas veces, la iglesia del Señor es el lugar donde Dios nos reúne, nos congrega, para que nosotros podamos ser capacitados para que cuando vengan esas pruebas de la vida, nosotros sepamos cómo encarar. No es Dios diciéndonos tranquilos que ustedes están acá y son inmunes. No, es que cuando venga esa prueba, cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los ríos, entonces nosotros sepamos de dónde nos podemos agarrar. Pero si tú no tienes de dónde agarrarte, pues fácilmente vas a flaquear, fácilmente vas a caer. Entonces el hombre está tratando de luchar contra la tentación en sus propias fuerzas y finalmente está siendo llevado, está siendo, digamos, encauzado a que tarde que temprano sea eminente su caída. Entonces esto nos presenta unos interrogantes bien importantes en esta mañana. Y es lo que dijimos al principio. Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no hace posible que nosotros seamos guardados de la tentación? ¿Será que Dios no nos está amando verdaderamente porque como que nos deja en este mundo para que miremos a ver cómo nos defendemos? ¿Será que Dios no puede quitar la seducción? Y la respuesta sí lo puede quitar, pero por alguna razón el Señor lo ha dejado. Ahora, yo quisiera, mis amados, que nosotros pudiéramos entender algo bien importante, y es que el poder y la habilidad de ser victorioso frente a la tentación, ya lo tenemos ya muy claro, y es por medio del Señor Jesucristo. Tú y yo no podemos ser victoriosos frente a la tentación si no estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo. Entonces la clave, el secreto, que ya obviamente para muchos no es secreto porque es algo que lo tenemos ya por hecho, es que nosotros no podemos desprendernos de Cristo Jesús. El día que nosotros nos desprendamos de Cristo Jesús, ahí estamos rumbo, estamos en camino a nuestra caída. Entonces nosotros tenemos que tratar de poner a Cristo en el lugar que corresponde. Uno podría entonces ir concluyendo algunas cosas, amados y amadas del Señor. Que cuando nosotros cedemos a la tentación, que cuando nosotros finalmente caemos en un pecado, que cuando nosotros finalmente dejamos que Satanás tome ventaja en nuestra vida, es porque posiblemente le hemos quitado el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque si Jesucristo siempre estuviese en el primer lugar, si Jesucristo estuviese siempre ahí, digamos, nosotros ahí tomados de la mano de Él, el Señor no nos dejaría caer en esa tentación. Y si usted se pone a analizar con cabeza fría y haciendo un análisis muy sincero, las veces que tú o que yo hemos fallado, hemos pecado, es porque nos hemos desprendido de la mano de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es porque nos desconectamos de la comunión con Dios. Es porque no estamos orando como debemos estar orando. Es porque no estamos leyendo la Biblia como debemos estar leyendo la Biblia. Es porque no nos hemos consagrado como verdaderamente nos debemos consagrar. Fíjense que en los tiempos de pecado hay un común denominador, que pecado es directamente proporcional a desconexión con Dios. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, somos fuertes. Igual, viene la tentación, vienen las pruebas que ya hablamos. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, entonces en las fuerzas de Dios vamos a obtener la victoria. Entonces las victorias espirituales o las victorias en todas las áreas se dan cuando nosotros verdaderamente estamos ahí tomados de la mano de Dios. Así que por eso hablábamos al principio, que no le echemos la culpa a otros, que no nos justifiquemos con otros. Digamos, yo me he descuidado en la parte espiritual. Por eso, mis amados, mire, yo sé que hay muchas cosas que uno puede emprender en esta tierra. Y nos podemos preocupar por estudiar, por capacitarnos, por muchísimas cosas. Y ya les digo, no es que eso esté mal. Pero lo que no podemos descuidar nosotros es desconectarnos en las cosas espirituales. Porque en el momento que nos desconectemos de las cosas espirituales, el diablo sabe por dónde entrar y termina arrastrándonos y termina haciéndonos caer. Tengamos muchísimo cuidado, mis amados. Por eso esas aparentes victorias de aquellas personas que dicen, no, yo no me congrego, yo no estoy en ningún lado. Esas aparentes victorias en las fuerzas de esas personas, mis amados, eso no es victoria.
Porque tarde que temprano, esos orgullosos, esos autosuficientes, esos egocéntricos, que yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo puedo salir adelante en mi vida, terminan tarde que temprano, terminan flaqueando. Por eso, mis amados, es muy claro que nosotros debemos tener en cuenta que siempre que haya una oposición, hay victoria. Es decir, si tú tienes una oposición ahorita, si tú estás en este momento en una prueba, si está pasando una situación de tentación fuerte en este momento, tenlo por seguro que si hay oposición, viene victoria. Y esto es importante, porque Dios, escúcheme, Dios no nos ha llamado a que ser cristianos es tener una vida fácil. No. ¿Cuántos saben que ser cristianos demanda trabajo, demanda esfuerzo, que no es fácil? Y Dios nunca dijo que iba a ser fácil este camino. No. Dios no te ha llamado a ti, no me ha llamado a mí a una vida fácil. Pero nos ha llamado a tener una vida en victoria por medio del Señor Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor. Nos ha dicho, mire, sí, vamos a tener que enfrentar cosas. Estamos en un éxodo en esta tierra, ustedes lo saben, que vamos a ser llevados a esa tierra prometida, ese Canaán espiritual. Pero la gran victoria, el gran secreto para esta victoria es que para que nosotros terminemos esa carrera en victoria es por medio del Señor Jesucristo. Ninguna persona sola, ninguna persona desconectada de Dios puede decir al final tuve el triunfo. Y gracias a Dios que sea esta la oportunidad para decirle, Señor, gracias. Porque mientras nosotros estemos tomados de la mano, tú nos prometes que iremos de triunfo en triunfo. El gran secreto del triunfo, el gran, digamos, principio para nosotros terminar esta carrera en esta tierra en victoria es que estemos tomados de la mano de Dios. Y aprovecha en este momento y analiza tu vida. Tú no necesitas ni pasar al frente, ni levantar tu mano, ni activar el micrófono. Pero cada uno de nosotros sabemos si realmente estamos llevando esta vida tomados de la mano de Dios. Si estamos tomados de la mano de Cristo Jesús. Si Jesús verdaderamente ocupa ese primer lugar. Lo segundo que vamos a mirar es la fuente de la tentación. ¿De dónde viene la tentación? Y cuando analizamos este punto, ¿de dónde viene la tentación? Entonces nos encontramos con ese versículo 13 de 1 Corintios capítulo 10 que estamos analizando. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Ahora, noten lo siguiente. Miren lo que la Biblia dice. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Alguno me podrá decir, pastor, a ver un momentico, paremos un momentico. Yo tengo unas tentaciones muy especiales. Las tentaciones que yo tengo solamente me pasan es a mí. ¿De pronto alguien ha pensado eso? Porque pueden haber muchas variantes de las tentaciones. Pueden haber diversas tentaciones. Pero escuche lo que dice la Biblia, que ninguna tentación no es de carácter individual, es decir, únicamente a esta persona. No, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que las tentaciones que tú tienes, las tentaciones que yo tengo, las tiene todo el mundo. Son tentaciones que todos los seres humanos tenemos. Esto no es algo particular, no es algo que solamente a ti te pasa eso. No, mis amados. Aún las tentaciones que tú dices, que están por ahí guardadas, ultra guardadas en lo secreto, no son especiales y no son solamente para ti, porque eso que te está pasando ahí en lo secreto, que nadie lo sabe, en este mismo momento hay muchísimas personas en cualquier parte del mundo que también está pasando por esas mismas tentaciones. Entonces podríamos decir que todos tenemos las mismas tentaciones. ¿Y por qué todos tienen las mismas tentaciones? ¿Por qué todos tenemos las mismas tentaciones? ¿Saben por qué? Porque la fuente de la tentación es la misma. Porque las tentaciones vienen de las mismas fuentes. Y como vienen de las mismas fuentes, pues a todos nos va a pasar eso. Solo podríamos decir, bueno, pastor, entonces, ¿cuáles son esas fuentes de las tentaciones? Yo diría que tenemos tres bien determinadas, bien detectadas, que son las fuentes de las tentaciones. Y yo te las voy a mencionar y tú mirarás si te identificas. Después de que te las diga, tú levantas tu mano si te identificas con ellas. ¿Cuáles son esas tres tentaciones? Número 1, el mundo. Número 2, Satanás, digamos los demonios. Y número 3, la carne. ¿Cuántos tienen esas tentaciones? Levanten la manito, por favor. Creo que todos, ¿verdad? Si nosotros analizamos las tentaciones, o vienen por un lado, una fuente, o por la otra fuente, o por la otra fuente. Pero indudablemente, o es el mundo, o es el demonio, digamos Satanás y sus demonios, o es la carne. Pero de ahí no sale. Ahora,
Si alguien dice en esta mañana, no, la mía viene de otro lado, revísala, porque quizás ese lado hace parte de alguna de esas tres fuentes. Pero indudablemente, como las fuentes son las mismas, el mundo, el demonio y la carne, pues entonces obviamente las tentaciones que vienen sobre nosotros, pues son las mismas que vienen sobre todo el mundo. Y quiero que por favor tenga esto en mente, porque es muy importante y que nos va a ayudar mucho para lo que vamos a mirar más adelante. Abran su Biblia, por favor, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo esta mañana? Y eso tenemos que tener muy en cuenta, porque nos sirve también para discipular a otras personas, para enseñarle a otras personas, para poder aconsejar a otras personas, para poder orientar a otras personas, pero en principio nosotros mismos. O sea, creo que los primeros que tenemos que tomar y aprender esto somos nosotros. Dice la Biblia, carta del apóstol Pablo escrita a esa iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, primera carta que le escribe a ellos, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo nuestro ser, escúcheme, nuestro ser, el todo de nosotros, mire cómo se compone. Espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el ser humano, lo que tú y yo somos, es la composición de tres partes. Somos tripartitos, así como Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, de la misma manera a su imagen nos hizo el Señor a nosotros y nos hizo en tres partes también, a saber, espíritu, alma y cuerpo. Lo que tú y lo que yo somos es el conjunto de las tres. El ser humano, el ser como tal, nosotros como personas, repito una vez más, es la composición del alma, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice la escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos, extractamos de este pasaje, esta parte donde nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mis amigos, en esta mañana, por favor, para que tengamos en cuenta, si son esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, entonces Satanás va a atacarnos, el diablo nos va a atacar precisamente para hacernos tentar o para tentarnos mejor en alguna de esas tres áreas, el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahí, digamos que esos son los frentes donde el enemigo va a estarnos atacando. Entonces aquí surge una pregunta, quizás para algunos de los que están aquí. ¿Y cómo el diablo me va a tentar en esas tres áreas? ¿De qué manera? Esto para que aprendamos. ¿Cómo es que el diablo nos puede tentar en esas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo? Vamos a analizarlos en primera instancia. El enemigo, el diablo, nos va a tentar. Bueno, vamos a arrancar con una de las tentaciones, digamos, de las fuentes. Antes de tocar cómo es que Satanás ataca. Miremos cómo nos tentará el mundo. El mundo. Vamos a tocar en primera instancia el mundo. Para darle orden acá. El mundo. ¿Cómo nos va a atacar Satanás, los demonios? ¿Y cómo nos va a atacar la carne? Entonces vamos a mirar, vamos a aprender en esta mañana cómo es que el mundo nos ataca, cómo es que el demonio nos ataca y cómo es que la carne nos ataca. Para algunos le parece complicado, no, está como complicado. No es complicado, es supremamente sencillo. Si usted está concentrado en el mensaje, hoy va a aprender hartísimo, vamos a aprender harto. Porque en la medida que vamos desarrollando este tema que es tan importante para nosotros, por eso estamos hablando en esta serie, temas de importancia para la iglesia, que son temas que son fundamentales para cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que en la medida que vamos avanzando, entonces se va armando como ese rompecabezas. Vamos a comenzar, vamos a ir por partes, por eso quise llevar este mensaje a dos secciones. Hoy vamos a tocar una parte y la otra la tocaremos en 8 días con el favor de Dios. Y vamos a mirar entonces cómo es que ataca el mundo. Para eso tenemos que saber qué es el mundo. ¿Alguno sabe qué es el mundo? Alguno de pronto piensa y cree saber qué es el mundo. Ahora, Dios nos dice que una de las fuentes donde vamos a ser atacados es por el mundo. Cuando le digo que el diablo le va a tentar en el mundo, tenemos que saber cómo es que el mundo nos va a atacar. O sea, cómo es que el mundo, cómo es que Satanás va a utilizar el mundo para atacarnos a nosotros. Ahora, no estoy hablando de la gente del mundo, porque es que es un problema, mis amados, que a veces enseñan las iglesias que usted no se junte con nadie,
No se junte con esa chusma. Entonces terminamos como cristianos metidos como en un lugar donde no nos hablamos con nadie, porque a metros con todo el mundo, porque nos contaminamos. ¿Sí? ¿Sí les llaman? Entonces terminamos, ya no saludamos a la familia, ya no volvemos a compartir. No, yo no voy por allá porque eso es una tentación. Yo mejor no voy. Entonces se la pasan aislados. Y no se trata de eso. ¿Por qué? Porque tal vez no se enseña o no se entiende claramente los conceptos, que es lo que vamos a tratar de esta mañana con el favor del Espíritu Santo, con la ayuda de Él para poderlo trabajar. No estoy hablando de la gente del mundo. Esto no es lo que la Biblia enseña, por favor. Cuando se habla del mundo, no se refiere a la gente en el mundo. Escúcheme. Porque si se refiriese a la gente en el mundo, entonces el pasaje, el más conocido del pueblo cristiano, Juan 3:16, entonces quedaría sin piso. ¿Cómo podríamos entender entonces nosotros cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Entonces pareciera que fuera como una paradoja, como una contradicción, que nosotros no amemos al mundo, pero Dios en la Biblia dice que Él amó al mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí entonces, ¿qué está pasando? Si Dios ama así al mundo, fíjense que lo amó de tal manera que dio a su propio Hijo. ¿No cree que Dios nos está enseñando que nosotros también tenemos que amar a las personas de este mundo? Porque si Jesús vino y dio su sangre por las personas de este mundo, ¿por qué nosotros entonces decimos con la gente del mundo no, ni siquiera tengamos algún tipo de relación con ellos? Ahora, no está hablando, pues entonces ya dejamos claro que no está hablando de la gente, de las personas. Entonces algunos dicen, entonces ¿de qué está hablando cuando se refiere al mundo? ¿Será que está hablando del planeta? ¿Será que está hablando de las rocas? ¿Será que está hablando de los árboles? Que no amemos los árboles, no amemos las rocas, no amemos los planetas, que no amemos a los pajaritos, que no amemos a las abejas, que no amemos a las pulgas. ¿A qué se está haciendo referencia al Señor? Y esto es bien importante, mis amados, porque Dios no está diciendo que esas cosas sean malas, como algunos piensan. No, es que hay que aborrecer todo lo que está en este mundo. No, escúcheme, no el mundo material como tal. Porque si no fuese bueno lo que Dios hizo, entonces habría también una contradicción. Porque ¿quién fue el que hizo todo cuanto existe? ¿No fue el mismo Dios? Y luego Dios no es nuestro Padre. Y entonces ¿por qué nosotros vamos a odiar lo que Dios, nuestro Padre, hizo? Porque cuando Dios hizo el planeta, hizo todo cuanto existe, cuando Dios colocó los planetas en el espacio, cuando Dios formó los mares, cuando Dios hizo las estrellas, cuando hizo todas las galaxias, cuando Dios vistió esos valles tan hermosos que ve uno como unas alfombras verdes, ¿quién hizo todo eso? ¿No lo hizo Dios? ¿No fue Dios el que adornó todo con esa majestad, los frutos y una cantidad de cosas hermosas, las flores, su fragancia y una cantidad de cosas? ¿No fue Dios el que hizo todo? Y dice la Biblia en Génesis 1:31, entre otras, dice que vio Dios que todo era bueno. De manera pues, mis amados, entonces, que lo que Dios hizo es bueno. Y si Dios lo hizo, nosotros tenemos que amarlos. Así que no se deje creer ese cuento del diablo que habla, que susurra al oído o que enseña que el mundo físico es malo, porque no lo es. Las cosas que Dios hizo en esta tierra, diga conmigo, son buenas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero la Biblia dice que no debemos amar el mundo. Entonces aquí está faltando una pieza. Entonces aquí tenemos que tener claridad, porque ya estamos mirando entre este rompecabezas dos cosas importantes. Ya nos deja claro que no se trata de la gente en el mundo. Ya nos deja claro que no se trata de las cosas que Dios hizo. Porque si fuese así, déjeme darle por favor un ejemplo. En el libro de Primera de Juan, solamente anótelo ahí por favor. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, wow, y entonces, sigamos ahondando. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, no se amolden a este siglo. Wow. 3. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4, un pasaje que seguramente tú conoces bien. Dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Entonces, si ve que no hay que amar el mundo, que no hay que amar a la gente del mundo, y el problema no está ahí. El problema son las malas interpretaciones. El problema es que no se mira realmente qué es lo que Dios quiso enseñar, quiere enseñar. Porque alguien me puede preguntar: bueno, pastor, si no es la gente del mundo y no es la tierra, los planetas y lo demás, entonces, ¿qué es el mundo? Por favor, ayúdanos a descifrar esto. ¿Cómo nosotros entonces podemos entender eso? Tenemos que ir al original, y encontramos en el original que la palabra mundo, a la cual hace referencia la Biblia, es en el original la palabra cosmos. Cosmos. Y cosmos significa un sistema, un orden. ¿Ya lo van viendo? Entonces, cuando la Biblia dice que no ames al mundo, que no amemos al mundo, lo que el Señor está diciendo, en otras palabras, es que no amemos el sistema, que no amemos el orden, que no amemos los parámetros, las filosofías, las corrientes. Y entonces, wow, eso ya nos endereza y ya nos pone a pensar de otra manera. Entonces ya nos quita un peso de una carga que nos habían colocado, y entonces comenzamos a ver ya las cosas de otra manera. Lo que Dios nos está diciendo es que hay un sistema, hay un orden, hay una filosofía que la Biblia lo llama el mundo. Y todo eso está como atrincherado. Todo eso como que el enemigo sistemáticamente lo va trabajando de una forma diabólica para que nosotros terminemos odiando muchas cosas y que no tengamos claro qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces ahí, con esto, ya vamos organizando más las cosas y vamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo es que el enemigo nos puede tentar a través del mundo? Que es el punto que estamos tocando. Abran su Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Este pasaje, inspirado Pedro por el Espíritu Santo de Dios, está hablando o está dirigiéndolo a una esposa salvada, una mujer creyente, una mujer de Dios. ¿Cómo es que ella puede ser bella y atractiva para su esposo? ¿Alguna le interesa? ¿Cómo, de acuerdo a lo que Dios dice, mujeres que están aquí conectadas, cómo puede ser bella y atractiva para su esposo? Y entonces aquí vamos a mirar algunas cosas importantes sin salirnos del tema. Dice la Escritura: vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. ¡Wow! Entonces algunos ya se alistan, como que se preparan para ver cómo es que se van a atacar a las mujeres, cómo es que ahora el pastor va a dirigir el mensaje contra las mujeres. Pero vamos a mirar desde el original. ¿Saben ustedes que esta palabra atavío se menciona más o menos unas 100 veces en diferentes lugares aquí en la Biblia? Y esta palabra atavío, cuando se traduce también como cosmos. Y no está ahí por casualidad. Y dice que el cosmos, es decir, el atavío, no debe ser como ser, digamos, solo el arreglo del cabello, o de ponerse joyas, o de lucir vestidos lujosos. Entonces, claro, aquí se abren unos interrogantes también. ¿Y qué es lo que la mujer, a ver, ayúdenme aquí, damas que están aquí conectaditas, qué es lo que las damas, las mujeres, se colocan en su rostro? ¿Cómo se llama eso que se colocan en su rostro?
no todas, algunas, ¿cómo se llama? ¿Es una línea de qué? De, algunas dicen maquillaje, otras la llaman cosméticos. Y esta palabra cosméticos, de ahí se deriva, viene de cosmos. ¿Notan cómo va bailando todo? Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá? Cuando una mujer se coloca sus cosméticos, ¿qué es lo que está haciendo esa mujer? Se está poniendo en orden. ¿Si es así o no? ¿Qué hacen los cosméticos en una mujer? La ayudan a ponerse en orden. ¿Es así o no? ¿Están de acuerdo? Levanten la mano las mujeres, ¿están de acuerdo? Ahora, el apóstol Pedro, para este caso, no está diciendo que la mujer no se deba colocar cosméticos. Es decir, no está diciendo que la mujer no se pueda poner en orden. No está diciendo en ningún momento que sea malo el uso de cosméticos. Así como tampoco es malo, como algunos interpretan, que la mujer se coloque alguna joya. Si las joyas fueran malas, entonces Dios no nos hablaría que nosotros somos como joyas. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando en todo esto? Porque algunos dicen, mire, la Biblia dice que la mujer no se maquille. O sea, con respeto a los que pueden tener ese concepto. Que no se maquille, que no se coloque ninguna joya, que eso es incorrecto, que no se arregle el cabello, que no se pueda colocar de pronto algunos aretes ahí como para embellecerse un poquitico. Y toman como base este versículo y se lo sacan y lo muestran ya en las congregaciones a las mujeres, diciendo, es que la Biblia dice eso, pero la Biblia no está diciendo eso. A eso no hace referencia, porque si hiciera referencia a eso, ¿notan que también está tocando los vestidos? Entonces también sería, según ellos, también entonces sería malo, así como es malo colocarse algún adorno, así como es malo de pronto colocarse cosméticos. Entonces, según eso, ¿por qué entonces sí dejan que se coloque vestido? Entonces la mujer tendría que andar desnuda, según ese concepto, ese pensamiento, porque si no se puede colocar, no se puede colocar cosméticos, no se puede colocar aretes, entonces tampoco se coloque vestido. ¿Y será que eso es lo que quiere decir la Biblia? ¿Será que la mujer tiene que andar entonces como una cama extendida? ¿Será que la mujer entonces tiene que andar ahí como un mueble que le falta pintura para que sea atractiva para su esposo y para que sea más espiritual? ¿Será que a eso está haciendo referencia? Y yo me atrevo a decirles, mis amados y amadas del Señor, que eso no es lo que está diciendo. Porque cuando está hablando en este pasaje de la Biblia, lo que está mostrando, y si nosotros vamos al original de la palabra cosmos, no está hablando en lo que tiene que ver necesariamente con el arreglo personal. Lo que está hablando es que la mujer, pero bueno, estamos aquí en el tema de la mujer. La mujer no se puede dejar moldear por el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que la mujer, estamos hablando a las mujeres hijas de Dios. Bueno, es de forma general, porque es el parámetro de Dios para la humanidad. Que la mujer no puede estar regida por las cosas que se impongan por parte de los peluqueros, por ejemplo, por las modas, por los joyeros, por los modistas. En otras palabras, la mujer no puede permitir que el mundo sea el que las moldee. No se pueden estar dejando regir por las cosas del mundo. No pueden permitir que el mundo las oprima y que terminen enfocadas en la vanidad del mundo. Que no dejen que el mundo sea lo que las motive, lo que las guíe, lo que las controle. Y entonces, si salió esto de moda, ella tiene que tenerlo. Y que termine obsesionada con esas cosas que son las cosas que el mundo ofrece. A eso está haciendo referencia. A que no se deje amoldar por el mundo. Que no deje que el cosmos sea el que controle su vida. Eso es lo que está haciendo referencia. Entonces noten que no son las personas, no es la gente, no son las cosas que están en el mundo, el planeta y lo demás que Dios ha hecho,
sino que Dios está hablando del molde del mundo, que no se deje moldear por el mundo. Entonces algunos hombres me pueden decir, muy bien, pastor, siga predicando contra ellas, siga predicándoles a ellas. Pero quiero decirles también, amigos, caballeros, hombres que están acá, que también podría decir fácilmente que no se deje, que no sea que el mundo de los deportes, que no sea que el mundo de las finanzas, que no sea que el mundo de los negocios, que no sea que el mundo de la política los domine a ustedes. Que terminen ustedes siendo controlados por esas cosas que el mundo está tratando de imponer. Y entonces aquí ya nosotros podríamos entrar a concluir que como hijos de Dios, que como cristianos, no podemos permitir que cualquier sistema sea el que controle nuestra vida. Lo que nosotros podríamos concluir en esta mañana es que si no es el reino de Dios, si no es Cristo el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces nosotros estamos caminando en vía opuesta a lo que Dios quiere. Que cualquier sistema, escúcheme entonces para cerrar este punto, que cualquier sistema, que cualquier cosa que quiera controlar nuestra vida, que no sea Dios, que no sea el Señor Jesucristo, termina siendo lo que controle nuestra vida. Y si nosotros, escúchame por favor, si nosotros nos estamos dejando controlar por cualquier sistema que no sea Dios, que no sea Jesucristo, entonces nosotros estamos siendo controlados por el mundo. ¿Sí? ¿Queda claro? Por favor, levante su manito. Eso es lo que el Señor nos está mostrando a través de este pasaje. Y entonces Satanás ataca a través de los diferentes sistemas para sumergirnos, para controlarnos, para sacarnos, para desviarnos, que nosotros nos metamos en cualquier sistema que aparentemente puede ser bonito, que aparentemente puede ser legal, pero que termina siendo completamente horroroso porque nos saca de la conexión con Dios, que es lo que Él siempre está buscando. Por eso coloca diferentes sistemas. Y tú y yo tenemos que revisar, no vaya a ser que cualquiera de esos sistemas, que pueden ser muy legales, termine controlándolos. Entonces nos coloca el sistema del Internet, la red de Internet, el sistema de la tecnología, el sistema de la televisión, el sistema de las películas y cualquier sistema el mundo coloca para que nosotros seamos atrapados por ese sistema y que finalmente Él nos logre controlar, Él nos logre desconectar y Él nos logre apartar de Dios, y por lo tanto cuando estamos apartados de Dios es muy fácil que tengamos nuestra caída. Esa es la manera como Satanás ataca a través del mundo. ¿Sí? ¿Nos queda claro este primer punto? Yo no quiero correr mucho, yo lo que quiero es que estos conceptos nos queden muy claros, mis amados. El mundo es el cosmos, un sistema, un orden, y es la fuente de tentación. Ten mucho cuidado, analiza por favor, ahora revisa tu vida y analiza qué sistema de tantos que hay es lo que está controlando. Porque si es el sistema financiero, donde tú terminaste metido en un sistema de deudas, entonces ese es el que te está controlando, es el que te está rigiendo, y tú estás ahora trabajándole a ese sistema y en función de ese sistema y te desconectas de Dios. Cualquier sistema. El mundo, yo llamo el mundo como ese enemigo externo que nos ataca. Pero hay otra fuente de tentación, que seguramente es la última que vamos a ver en este día. Hay otra fuente de tentación. O sea, no solamente que estamos siendo atacados, que el enemigo nos puede atacar con el mundo, sino que también nos ataca con la carne. La carne también es otra fuente de tentación para nosotros. Entonces, al igual que la anterior, vamos a comenzar a definir cosas. ¿Qué es la carne? Algunos me dirán, bueno, pastor, pues la carne es lo que cubre nuestros huesos. No estoy hablando de esa carne en ese sentido. La Biblia no utiliza la palabra carne para describir los músculos, para describir la piel, para describir los huesos, los nervios. No está hablando de eso. Cuando la Biblia habla en un versículo como este en particular de la carne, porque a veces de pronto le damos otras malas interpretaciones, cuando habla de la carne nos está hablando de la tentación. Cuando habla de la carne, Dios la está utilizando para mostrarnos diferentes maneras como nosotros podemos ser tentados. Por ejemplo, si ustedes miran Gálatas capítulo 5, versículo 17, aquí está mencionando la palabra carne. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne.
¿Qué quiere decir entonces, amados y amadas del Señor, familia de Dios? ¿Qué quiere decir entonces cuando la Biblia menciona la carne? Cuando la Biblia menciona la carne en un pasaje como este, y cuando se habla sobre la tentación, que somos tentados en la carne, lo que la Biblia nos está diciendo que es como una inclinación que nosotros tenemos de hacer lo malo, que esa inclinación está en nosotros. Noten que lo otro eran factores externos, la que acabamos de tocar del mundo. Pero este ataque, esta otra fuente de ataque que viene contra nosotros, contra todos nosotros, ya queda claro que no es contra un grupo en particular, contra todos nosotros, es una tentación, es una inclinación que nosotros tenemos que está dentro de nosotros. Es decir, que si está dentro de nosotros, es algo que nacemos con ella. Es algo que nosotros la heredamos, como dijimos al principio. Es algo que viene de nuestra vieja naturaleza. Es algo que viene de nuestra naturaleza adánica, que viene procedente de Adán. Y como todos venimos de Adán, que fue la primera criatura que Dios colocó en esa tierra, que creó en esa tierra, entonces todos nacemos con eso. Entonces cuando la Biblia llama carne, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Es decir, que tú lo tienes y que yo lo tengo. Tanto tú y yo estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y estamos, digamos, expuestos a cualquier sistema que nos ataque. Ahora, en este segundo punto, también nosotros, todos sin excepción, estamos ahí regidos por esto, porque nosotros, ya les dije, nuestros padres, los padres de ellos y así hasta llegar a Adán, todos, a partir de ahí, de la caída de Adán, todos nacemos con eso. Entonces nacimos con esa predisposición, es decir, algo que está dentro de nosotros, como lo dijimos al principio, que se llama, que la Biblia lo llama la carne. ¿Cuántas veces después de caer nosotros decimos el diablo me hizo caer? Porque no reconocemos que el diablo no nos puede hacer pecar, nos tienta, como ya lo mencionamos, pero que somos nosotros, es decir, es nuestra carne la que finalmente dice hagámoslo. Eso de alguna manera, desde que no me vean, desde que no me descubran, pero ¿cuál es la vocecita que le está hablando ahí? Su carne, su concupiscencia, ese deseo de satisfacer, ese deseo, como lo hablábamos ahora, como esa parte humana que te quiere llevar allá. El pecado, entonces podríamos decir que es un trabajo interno, es algo que está. Ya la semana entrante veremos cómo eso trabajó en la vida de David hasta hacerlo caer con Betsabé. Eso viene de la carne. Y obvio, el diablo nos ayuda. El diablo nos pega el empujoncito y dice, pues sí, hágalo. Eso todo lo hacen. Eso tranquilo. Eso nadie se va a dar cuenta. Desde que su esposa no se entere, desde que el pastor no lo vea, desde que ningún hermano lo vea, eso es de que su jefe no lo vea, hágalo. ¿Quién es esa vocecita? Es por dentro está ese deseo que es natural y por otro lado la vocecita lo está empujando. El diablo ayuda hasta que termina animándonos, hasta que termina haciéndonos pecar y después, escúcheme, ¿cómo es el diablo de mentiroso? Después de que caemos, él mismo es el que nos acusa, él mismo es el que nos señala. Ah, no es que usted era no sé qué, no es que usted era pastor, no es que usted era líder, no es que usted era un cristiano, no es que el mismo diablo nos empuja a que pequemos y después el mismo diablo es el que nos acusa. Entonces, mis amados, ya les dije, así no existiera ese enemigo que tenemos todos, igual íbamos a pecar. Un niño pequeño le dijo una mala palabra a su hermanita. Entonces la mamá estaba observando eso. Y le dijo una palabrota a la hermanita. Y fuera de eso cogió el palo de la escoba y le pegó a la niña. Y fuera de eso, llegó, cogió a la niña y se acercó y le escupió la cara a la niña. Bah, la mamá se puso histérica. Entonces fue donde el niño le llamó la atención duro. ¿Y usted cómo le ocurre hacer eso? Seguramente fue que el diablo lo llevó a hacer eso. ¿Usted cómo le ocurre hacer eso a su hermana? Entonces el niño levantó la mirada a la mamá y dijo, mamá, a ver. Lo de la palabra esa sí fue el diablo el que me dijo que dije esa palabra. Lo de coger la escoba y pegarle a mi hermana con la escoba, sí, mamá, fue el diablo el que me dijo que hiciera eso. Pero lo de escupirle sí salió fue de mi mamá. Noten, mis amados, que eso está dentro de cada persona. Que eso es la persona, cada quien, el que toma la decisión finalmente si lo obedece a esa vocecita extraña, esa vocecita diabólica y que terminamos pecando. Pero todo, mire, todo nace en nosotros. Esto es para que por favor lo tengamos en cuenta, porque tenemos esa vieja naturaleza pecaminosa y Dios quiere precisamente, para ir terminando en esta mañana, Dios quiere precisamente cambiar esa naturaleza, eso que está en nosotros.
Mientras nosotros sigamos con esa naturaleza, mientras no dobleguemos esa naturaleza, mientras no fortalezcamos, robustezcamos más la naturaleza espiritual, vamos a estar perdiendo. Y ese es el trabajo que Dios está haciendo. Por eso, entre otras, vino el Señor Jesucristo, para cambiarnos nuestra naturaleza, para darnos una naturaleza más purificada, una naturaleza santificada, para darnos una naturaleza glorificada. Dios quiere, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo que tocamos hace 8 días, que el Espíritu Santo es el que nos convence, el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Dios es el que quiere, el más interesado, el más deseoso, que nosotros cambiemos esa vieja vida. Dios nos quiere dar una nueva vida. Y nosotros solamente, escúcheme por favor, estamos hablando del tema, cómo convertimos las tentaciones en triunfo, y tendríamos que decir aquí para ir concluyendo, que la única manera para que nosotros verdaderamente podamos vencer todas las tentaciones y que podamos salir en victoria, que podamos salir en triunfo frente a las tentaciones, es que nosotros le cedamos el lugar al Espíritu Santo, le demos el lugar a Dios que le corresponde, y que nosotros digamos: Señor, yo quiero verdaderamente que tú cambies mi naturaleza. Tristemente, hay muchísimas personas que, diciéndose ser cristianas, están escudadas en una iglesia, están escudados detrás de una forma de vestir, pero su naturaleza sigue siendo dominada, es decir, su vida sigue siendo dominada por su naturaleza carnal, su naturaleza adánica, su naturaleza humana. Es la que termina controlando todo. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo que había venido para darnos vida, y para darnos vida en victoria, para darnos vida en abundancia, para que nosotros tengamos todos los elementos necesarios y todas las herramientas necesarias para que nosotros, frente a las tentaciones, frente a los momentos cruciales de nuestra vida, nosotros podamos tener victoria. Como el tiempo ya ha pasado, mis amados, en esta mañana, yo no sé si algunos de los que están aquí saben que están en esa lucha y que honestamente todas las veces que son tentados caen. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que dice: bueno, yo estoy luchando y yo estoy desconectado de Dios y estoy luchando en mis fuerzas. Y finalmente, si soy honesto, termino perdiendo, termino fracasando. Pero estoy cansado de fracasar. Estoy cansado de ser derrotado por la tentación. Estoy cansado de no poder dominar mi carne. Estoy cansado de terminar haciendo lo que no quiero hacer, como lo dijo el mismo apóstol Pablo. Estoy cansado de tener buenas intenciones y al final terminar en fracaso y dejar en ridículo, dejar por el piso, dejar por tierra el testimonio, el nombre de Cristo Jesús. Si de repente en esta mañana hay alguien que dice: yo de verdad quiero comenzar una nueva vida, yo de verdad estoy cansado de tanto fracaso, tanta derrota, estoy cansado, perdóneme que sea honesto, estoy cansado de ser tan hipócrita, de demostrar unas cosas delante de los demás, aquí en la sala o con mi familia o en donde voy, pero por dentro saber que yo estoy viviendo en pecado y que estoy haciendo las cosas de una forma incorrecta. Si de repente hay alguien en esta mañana que esté interesado en decir: yo verdaderamente, honestamente quiero una nueva vida, yo quiero una nueva naturaleza, yo quiero decirles que Dios te ha traído hasta aquí, que Dios te ha permitido llegar hasta esta parte del mensaje, para que tú y yo en esta mañana, de una forma honesta y transparente, de una forma genuina y sincera, le digamos al Señor: Señor, yo quiero verdaderamente ser una persona auténtica para ti. Perdóname, Dios, porque he venido fingiendo muchas cosas. Tal vez mi forma de hablar ante los demás aparentemente es una forma espiritual, pero tú sabes las palabrotas que todavía digo. Perdóname, Señor, porque hay muchas cosas en las cuales, sin que nadie lo sepa, yo sigo haciendo cosas en lo oculto, en lo secreto. Tal vez no me han descubierto, tal vez nadie lo sepa, pero solamente tú lo sabes, Señor. Y antes de que lo sepan, yo quiero cambiar, Señor. O tal vez alguno diga: Señor, lo que yo hice fue evidente, todo el mundo lo supo, pero quiero que me des una nueva oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios de segundas oportunidades? Y que lo único que nosotros necesitamos hacer es que verdaderamente, genuinamente, no como un acto religioso, sino que sea algo muy de lo personal, muy de lo más íntimo de tu corazón. Tú le digas al Señor en esta hora, de una forma muy sencilla, tú le digas: Señor, yo quiero que tú me des
una nueva naturaleza. Si aún tú no lo has hecho, si aún tú no has entregado tu vida de corazón, porque eso no se trata de simplemente repetir una oración, eso no se trata simplemente de que tú te bautizaste, esto no se trata simplemente de que tú hace muchos años asistes a una congregación, eso no se trata de que como tú eres ministro, como tú eres un líder, como tú eres una persona que conoce mucho la Biblia y que la ha leído no sé cuántas veces, de eso no se trata de eso. Esto solamente se trata de que tú y yo verdaderamente le hayamos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Y si tú no lo has hecho, ahora mismo, en este mismo momento, en este mismo lugar, aprovechando este tiempo de comunión, lo podemos hacer delante del Señor. Hoy mismo, si tú no tienes la certeza de la salvación, de la vida eterna, si tú sabes que no tienes una nueva naturaleza, si tú sabes que sigues caminando en lo carnal, a pesar de que seas, entre comillas, asistente a una iglesia, pero si tú le dices, Señor, yo quiero que hoy cambie mi vida, por favor, haz conmigo esta oración en esta mañana. De una forma sencilla, no porque tengas que repetir esas palabras, no, tiene que nacer en tu corazón. Solamente yo te guío, que tú le puedas decir, amado Dios, querido Dios, o como tú sientas, precioso Dios, tú sabes que muchas veces yo he tratado, Señor, de inventar excusas y me he tratado de justificar, Señor, y he tratado de echarle la culpa a otros, pero solamente tú, Señor, sabes qué es lo que hay en mi corazón. Tú conoces mis pecados. Ahora, Señor, yo entiendo que tú viniste a esta tierra, que tú viniste con un plan, un propósito, y que tú sabes todo de mí, Señor. Que el pretender ocultarte mi vida de intimidad, a solas, mi vida privada, el tratar de demostrar cosas que no son, simplemente es una necedad, porque tú lo sabes todo, Señor. Y como sé que tú lo sabes todo, como tú sabes las cosas ocultas que yo tengo, como tú sabes mi pecado, tú sabes mi forma de vivir, tú sabes mi naturaleza, Señor. Tú sabes todas las veces fallidas que he intentado hacer cosas y que termino fracasado porque lo hago en mis fuerzas. Yo no quiero seguir igual, Señor. Y te pido en esta hora que tú me perdones, Dios. Y no solamente eso, sino que por favor, Señor, me ayudes a vivir. Pero no como lo estoy viviendo ahora, sino que ahora quiero vivir dirigido por ti, Señor. Que tú me tomes de tu mano, que tú me guíes, Señor, en cada caminar. Yo ya no quiero que sea el diablo el que controle mi vida. Yo ya no quiero seguir haciendo las cosas que donde él se pone feliz porque termino dejándote en ridículo, Señor. Yo no quiero que el diablo controle mi vida. Yo no quiero, Señor, que esos espíritus inmundos que están ahí en el aire, en el ambiente, Señor, terminen sojuzgándome, terminen arrastrándome, Señor. Yo no quiero ser una marioneta más de Satanás. Yo quiero ir cortar como esos hilos, esos cordones umbilicales que me atan, Señor, a terminar haciendo lo que el diablo quiere y no hacer las cosas que tú anhelas, Señor. Ayúdame, Señor Jesucristo. Yo te lo pido desde lo más íntimo. Y yo sé, Dios, que hoy va a pasar algo diferente en mi vida. Porque sé que tú moriste, Señor, en esa cruz del Calvario. Precisamente para cosas como esas. Para hacerme libre, Señor, de todas las ataduras que yo traía. De todos esos comportamientos inadecuados. Y yo sé, Señor, que la sangre que tú derramaste, la derramaste precisamente para limpiarme de todos estos pecados. Tú lo sabes, Señor. Tú lo conoces todo. Yo te confieso todos mis pecados, Señor. Y de una manera sincera, Señor, y con mucha fe, yo quiero hoy abrir mi corazón y quiero recibirte en mi vida, Señor, para que verdaderamente tú me transformes y tú cambies mi naturaleza. Estoy cansado, estoy harto de fracasar, estoy harto de ser un cristiano mediocre, estoy harto de las apariencias y yo quiero tener una vida genuina, sincera, Señor. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, precioso Jesús. Amén y amén.